como dije, para entender el tema de la nación, entonces, no basta con mirarlo desde el punto de vista de, de los estudios de caso en América Latina que podemos mirar en Argentina, en que vamos a ver, podemos ver Brasil y otros que ustedes mismos o mismas pueden tomar como estudio en sí mismo, eh, sino que también es muy necesario revisar, ¿no es cierto?, el punto de partida desde el cual uno se sitúa, ¿no es cierto?, en la discusión. Y ya hemos visto, como dije anteriormente, ¿no es cierto?, que digamos, se bifurca esto en dos perspectivas. Una perspectiva que es mirar la nación como un artefacto cultural, ya hemos revisado eso, ¿no es cierto?, donde la visión de Renan sobre la nación como una suerte de consentimiento plebiscito es fundamental. Y hoy día creo que revisemos un poco esta perspectiva de la nación como depósito histórico. La importancia de mirar esto, evidentemente, es para que ustedes puedan entender la discusión, pueden revisar estos textos que están en el sistema, eh, digamos, si es necesario complementar o profundizar el tema, porque la mayor parte de la bibliografía que estoy citando acá es sobre estudios en Europa, pero evidentemente esto es importante tenerlo claro, pensarlo, reflexionarlo y aplicarlo si es que corresponde, digamos, a las perspectivas que se pueden ver en el caso hispanoamericano o latinoamericano en sí mismo. Entonces, la teoría que llama em, Smith, Anthony Smith, como teoría geológica, el texto también está en un curso, ¿no?, de Smith, eh, habla de que la historia es de que la nación, perdón, es una suerte de depósito del tiempo. Dice acá una estructura estratificada o en capas de experiencias sociales, políticas y culturales establecidas por una comunidad identificable. Y por eso es que él habla un poco de geológico, porque al igual que la geología, ¿no es cierto?, que uno puede ver las capas de la Tierra, uno podría mirar las capas a partir de las cuales, según esta perspectiva, se ha ido construyendo una suerte de nación como una suerte de entidad transhistórica, o sea, que pervive a lo largo del tiempo. Para esta perspectiva geológica, entonces, una de las cosas que juega un papel muy importante, ¿no es cierto?, es el pasado étnico, que de alguna forma explica el presente. O sea, nosotros como producto de algo que ocurrió en el pasado que tiene que ver con nuestros ancestros y que, ¿no es cierto?, está simbolizado por una suerte de pertenencia que en parte es territorial. Ya hemos visto que, por ejemplo, para entender, por ejemplo, em, la etnia, muchas veces lo territorial no juega un papel tan relevante, pero en gran parte sí lo es, ¿no? Es territorial. Em, en la discusión que hay en la literatura sobre la construcción del Estado de Israel, es bien interesante esa discusión para este tema, porque ahí nos muestra, ¿no es cierto?, que a veces este pasado étnico puede difuminarse por distintos lugares del planeta incluso, para entender, digamos, cómo pudo eclosionar en un Estado que se construyó, ¿no es cierto?, tras la Segunda Guerra Mundial en lo que actualmente es el Estado de Israel. Entonces, y que en parte también explica los problemas que existen en ese lugar en este momento, ¿no? Esta vinculación entre una suerte de pasado étnico que, ¿no es cierto?, de alguna forma explica el presente. También, ¿no es cierto?, acá está simbolizado en esa búsqueda que hubo, ¿no es cierto?, en el siglo bueno, XVIII en Europa, pero sobre todo el siglo XIX, por encontrar, ¿no es cierto?, una suerte de pasado étnico en, en, en los cánticos, en la cultura también, una suerte de orgullo étnico ancestral y que también está presente en América Latina, cuando pensamos, por ejemplo, en Perú y toda esta vinculación con el Imperio Inca, también está un poco esta noción de pasado étnico. No siempre el pasado étnico ayuda a entender una nación en sí misma, porque hay etnias
eh, que traspasan a las nociones actuales que se constituyeron. Por ejemplo, los germanos, digamos, uno podría pensarlo de esa manera, ¿no es cierto? Que ocupan gran parte de lo que es Europa hoy día, desde Gran Bretaña hasta, en parte incluso, de la península ibérica. Entonces, no es tan fácil definirlo así como una sola nación en específico, pero hay una reclamación, a veces política, por atar este pasado étnico o supuesto pasado étnico a una realidad actual. Según esta visión, las comunidades se construyen por etapas, dice Smith, reposando cada estrato encima de los anteriores. Por eso es que es acumulativo y por eso es que es transhistórico. En su versión más radical, esta perspectiva postula una suerte de esencia inmutable de la nación bajo diferentes formas. Es como que si a través de la excavación geológica, por así decirlo, en lo que ha sido el pasado de un pueblo, ¿no es cierto?, uno podría encontrar un sustrato común, y ese sustrato común es inmutable, no se transforma a través del tiempo. Por lo tanto, la nación incluso puede ser preexistente antes de que se formen los estados nacionales en el siglo XIX, como muchos lo declaran acá. Esta teoría, ¿no es cierto?, encuentra una inspiración en Johann Gottfried Herder y la idea de una cultura nacional, de una cultura nacional. Em, Vamos a ver que de la cultura nacional o la cultura nación es una perspectiva que está muy vinculada al lenguaje, y ahí vamos a mirar algunos aspectos que son un poco complejos de entender desde nuestra perspectiva actual, que asocia la etnia más bien a los aspectos fenotípicos de las personas, el color de piel, ¿no es cierto? La estatura, los rasgos físicos en sí mismo, y no tanto a una suerte de cultura nacional asociada a un idioma, como lo hacía Herder. Vamos a mirar un poco esta perspectiva. Eh, si ustedes quieren ahondar más, ¿no es cierto?, en estas visiones, me pueden escribir, y podemos ponernos de acuerdo para que yo les sugiera dentro una bibliografía o dentro del propio texto de Herder que yo puse en los cursos, ustedes puedan, digamos, encontrar un aspecto específico para analizar. Está todo en castellano, así que tampoco tienen que verlo en otro idioma. Pueden un poco ahondar en este tema si les interesa, o es parte de lo que puedan o quieran estudiar, ¿no es cierto?, posteriormente. Así que lo dejo como abierto. Em, lo interesante es cómo encontrar en estas perspectivas, ¿no es cierto?, un elemento como el que habla, ¿no es cierto?, Smith, que es una suerte de esencia inmutable. ¿Cuál sería la esencia inmutable? Aquello que no se transforma, que no se modifica a través del tiempo, que de alguna manera, perdón, eclosiona o converge, ¿no es cierto?, en la nación. Y uno de esos aspectos, ¿no es cierto?, está simbolizado en una suerte de espíritu nacional. La cultura como nacional animada por ese espíritu que sería como particular para cada nación, Volksgeist, justamente la palabra en alemán, Volk, como pueblo, y Geist, como espíritu, o alma también puede ser interpretado en español, digamos, tiene esas varias traducciones como muchas palabras, ¿no es cierto? La palabra Geist, em, que en inglés también tiene una versión ahí que es de la misma raíz germánica, pero está simbolizado por la palabra, ¿no es cierto?, como lo que anima a los pueblos, lo que de alguna forma em, representa también a los pueblos. Y este espíritu o alma, ¿no es cierto?, se expresa principalmente a través de las expresiones del pueblo, o sea, de las expresiones artísticas, de las expresiones literarias, pero también, ¿no es cierto?, en la propia, digamos, arquitectura y las normas y las leyes que se dan los pueblos. O sea, de alguna forma, esta cultura nacional, este espíritu nacional, permea toda la sociedad, y, digamos, de alguna forma, em, se expresa a través de lo que la propia sociedad hace o piensa. Ahora nos parece un poco extraño esto en una cultura globalizada, em, pero, pero para el siglo XVIII aparecía como algo
muy claro y evidente, de alguna forma. Em, lo interesante de esto para la perspectiva de lo que estamos mirando, ¿no es cierto?, es que se compone de rasgos ahistóricos, es decir, esos aspectos como aparece acá como una suerte de esencia inmutable, son en definitiva rasgos que no tienen una historicidad, o sea, que no tienen un tiempo, que son históricos, ¿no? Son anteriores y superiores a las personas que forman la nación en un momento determinado, por tanto, incluso están por sobre la, la, la nación. Em, Vamos a mirar que la versión nacionalista que toma, ¿no es cierto?, el himno por ejemplo, en Alemania y transforma esta idea de que la nación está por sobre todo, como lo dice el himno de la canción, del himno de alemán, que no se canta hoy día, ¿no es cierto?, pero se cantó durante el nacionalsocialismo, que dice, ¿no es cierto?, Alemania por sobre todo, Deutschland über alles. Em, de alguna forma expresa esto. Quiero que entiendan un poco esta perspectiva de cómo entender la nación del siglo XVIII, no de una perspectiva nacionalista, porque eso es más del siglo XX. ¿Mm? Em, y nosotros permeamos nuestra lectura del siglo XVIII, miramos a Gerda desde una perspectiva también que ha pasado por los traumas del nacionalismo en el siglo XX, empezando por el nacionalsocialismo, evidentemente por el fascismo y otros que la expresión más horrorosa del nacionalismo, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en Alemania, evidentemente en el siglo XX, y entonces se nos hace difícil mirar la, esto como el cuento de Borges, ¿no es cierto? Se nos hace difícil mirar, ¿no es cierto?, el siglo XVIII sin ponernos los lentes del nacionalismo y de sus horrores, ¿no es cierto?, en el siglo XX, pero tratemos de mirarlo un poco, aunque no se puede hacer, un poco suspendiendo esta perspectiva nacionalista que yo mismo acabo de nombrar del siglo, del siglo XX y miremos, ¿no es cierto?, como un espíritu del pueblo que se expresa principalmente a través de su cultura popular. Y por eso la importancia en el siglo XVIII de buscar ese espíritu del pueblo en la propia cultura. Eh, este va a ser el periodo de tiempo en el cual, por ejemplo, se empiezan a recopilar en Alemania, por ejemplo, los hermanos Grimm empiezan a recopilar las historias locales, donde salieron después, ¿no es cierto?, los cuentos que después Walt Disney nos ha hecho famoso, digamos, en el mundo, pero también, ¿no es cierto?, qué sé yo, La Caperucita Roja y otros, y han sido muy interpretados a partir de ese momento. Y lo que hacen los hermanos Grimm em, es una recopilación de los cuentos populares, es cierto, que de alguna manera expresan esta alma, este Volksgeist, esta alma del pueblo, em, pero también ellos empiezan a hacer diccionarios de palabras, digamos, populares. Es un poco la labor qué sé yo, que hicieron Violeta Parra, ¿no es cierto?, en algún momento en Chile, buscar, ¿no es cierto?, en la cultura popular, tal vez no con esa mirada nacionalista, por supuesto, pero en el caso de Violeta Parra, pero sí con esa idea de buscar en la cultura, no en la alta cultura, como dicen los franceses, sino que buscar en la propia cultura popular cómo se expresa estos elementos ahistóricos. Un aspecto fundamental de cómo se entiende entonces esta, esta perspectiva del- de la cultura, eh, digamos, em, de la cultura nacional es el lenguaje. Acá me voy a tener un poco, pero no mucho, porque no tenemos tiempo para entender por qué el lenguaje es un rasgo distintivo del espíritu del pueblo. Y tendríamos que meternos con Herda, pero no tenemos tiempo digamos, para analizarlo. Esto requeriría un curso en sí mismo, que en algún momento quizás pueda hacer yo acá en el departamento de historia, pero por ahora lo veo más para el futuro. Cómo Herda constituye, ¿no es cierto?, concibe, perdón, el lenguaje como un rasgo distintivo. Em, y cómo, ¿no es cierto?, desde el siglo XVIII se empieza a estudiar una rama del estudio del lenguaje em, asociado al origen también, no solo el origen de las palabras, sino cómo las palabras van transformándose a través del tiempo y cómo, de alguna manera, en esa transformación queda un sustrato, queda algo como lo que parecía acá, ¿no es cierto? Queda una suerte de esencia inmutable
que, ¿no es cierto?, permite encontrar ahí el espíritu y el alma del pueblo que se va de alguna forma replicando y que va eh, y continúa a través del tiempo. Por eso es un elemento transhistórico de esta perspectiva de cómo se planteó en el siglo XVIII. Por lo tanto, la filología va a ser bien importante acá, de hecho la filología es una de las áreas que, que hasta hoy día existe, ya ha ido desapareciendo prácticamente de los estudios literarios, que es la interpretación de texto, digamos, y cómo la etimología, ¿no es cierto?, también va a jugar un papel, buscar el origen de las palabras, buscar las raíces de las palabras y cómo las palabras van transformándose a través del tiempo. Sabemos que el lenguaje es algo que cambia, ¿no es cierto?, y las sociedades van transformando el lenguaje de una forma, digamos, muy asociada a las costumbres. O sea, el lenguaje no se puede digamos, transformar desde arriba como una suerte de perspectiva así totalitaria no sé, o del Big Brother, no sé, del gran hermano. De todos los intentos de construir lenguajes desde arriba eh, tienden a fracasar porque es algo propio realmente de la cultura, cómo se va desarrollando. De hecho, entre paréntesis, la idea de un lenguaje inclusivo, de todes, y decir de esta manera, choca siempre con con el uso, digamos, es muy difícil transformarlo desde arriba, casi por dictamen de lo políticamente correcto o de lo que se puede, de cómo se puede decir. Entonces, bien interesante cómo Herder va a estudiar el lenguaje para entender cómo, incluso a pesar de que se puede ser o querer ser transformado desde arriba, es justamente la propia sociedad la que constituye el lenguaje en sí mismo. El lenguaje es algo social y no puede ser construido por dictámenes, por así decirlo. Había una pregunta acá, pero parece que no la contesté porque se me pasó. No vi el chat. Dice Gustavo, en el caso de Chile es lo que se conoce como chilenidad. ¿Te referirías a la suerte de espíritu del pueblo, Volkheils? ¿De espíritu del pueblo? ¿A eso te referirías como chilenidad? Sí, ok. Em, claro, ese sería una suerte de interpretación, la mirada sobre cuál sería la esencia inmutable de, de nuestra cultura, de nuestra nación, visto desde esa perspectiva. Visto desde esa perspectiva, entonces sería una suerte de chilenidad, o argentinidad, o peruanidad, por así decirlo. Em, Y eso se reflejaría, ¿no es cierto?, en la manera en que nosotros tenemos nuestras leyes, en la manera en que nosotros reflejamos nuestro arte y en el lenguaje. Em, a ver, uno podría pensar que rasgos de chilenidad se expresarían, ¿no es cierto?, de alguna forma en esta sociabilidad. em, por ejemplo, estoy inventando algo que uno puede ver de forma así, como percepción, digamos, subjetiva, ¿no? Esta idea de que, o no sé, de que en Chile, por ejemplo, no nombremos las cosas directamente, o sea, que siempre estamos buscando como subterfugios para decir algo. Em, no entrar directamente en el punto, o esa tendencia digamos, a evitar, ¿no es cierto?, los grandes, los conflictos, digamos, y usar, ¿no es cierto?, un lenguaje con muchos diminutivos. Eh, no sé, donde no se vaya directamente. El lenguaje uno podría entenderlo de esa manera, no solamente por la forma de hablar, por la expresión, digamos, de una entonación, qué sé yo, de una manera de construir el fraseo, digamos, en términos em, fónicos, sino también en el tipo de palabras que uno utiliza o las palabras como las va a ir construyendo. Sí, podría ser, como dice Antonio, eufemismos, es decir, el uso de eufemismos y no decir las cosas directamente. Por eso nos sorprende cuando escuchamos, qué sé yo, a los bonaerenses o a los madrileños, ya para no decirlo nacional como argentino
o españoles que hablan tan directamente, y lo podemos ver si uno ha podido viajar, pero si no, igual uno lo puede ver a través de los medios de comunicación, de las series de televisión. Las series de televisión que son tan entretenidas, ¿no es cierto?, nos ayudan a entender también un poco este espíritu del pueblo, cómo se va a ver reflejado, si siguiéramos a Herder, esto uno lo puede discutir, por supuesto, cómo se ve reflejado en la propia cultura. De hecho, uno podría estudiar, por ejemplo, series de televisión, qué sé yo, películas, ¿no es cierto?, novelas, telenovelas, y buscar, ¿no es cierto?, la manera que nosotros hablamos como chilenos o chilenas, utilizando eufemismos, no acercándonos directamente a las cosas, tratando de suavizar un poco lo que puede sonar como, como algo, ¿no es cierto?, fuerte. em, Esa impresión tengo yo, no sé si ustedes están de acuerdo, pero tal vez ya no es así, y ustedes em, hablan de otra forma, digamos, quizás sea generacional, no sé, pero sí, estoy inventando, porque en realidad esto no es tan así como lo digo, pero si hubiese que encontrar algo que expresara un rasgo, habría que pensarlo, ¿qué rasgos expresan esa chilenidad? Eh, una chilenidad, digamos, entonces, que es una suerte de estructura perenne, que pervive a través del tiempo. Lo de Gustavo dice Gustavo sacar la vuelta, que es una expresión bien chilena, digamos, tiene que ver con las maneras de enfrentar el tema del trabajo, ¿no? Pero yo lo decía de otra forma, lo decía en el sentido de, de, de poner una suerte de anestesia cuando uno habla, es decir, de no decir las cosas directamente, sino que tratar de encontrar una manera para que no suene tan fuerte, digamos. No sé si están de acuerdo con lo que yo digo, pero eh, no decirlos directamente, no enfrentar el problema. Esa tendencia, más que sacar la vuelta, tendencia a esconder la cabeza, digamos, y no entender las cosas, digamos que hay un problema. Bueno, de hecho, en la política lo vemos nosotros, y ustedes somos todos testigos que en Chile en un año queremos hacer lo que no hemos hecho en 30 o en 200 años. O sea, en un año tener una nueva constitución que sea paritaria, que integre al pueblo indígena, digamos, qué sé yo, que haga participar a las comunidades. O sea, todo lo que no hemos podido hacer, ¿no es cierto? O no ha sido tan difícil de hacer, como que lo queremos hacer de una sola vez, digamos. Entonces, no sé si eso será una expresión de chilenidad, esto de ir, digamos, de hablar de esa manera, ¿no? Bueno, volviendo al tema, digamos, más que nada, en términos de Herder, se refiere al lenguaje, no tanto una forma de ser específica, sino que el lenguaje refleja esa forma de ser. ¿Mm? Por eso que es interesante cómo él mira esta perspectiva. Acá tengo una cita muy larga del tema del texto más famoso, ¿no es cierto? Em, y en la página 266 del texto que yo les puse de Herder aparece una vinculación al tema del lenguaje, lo podemos buscar, pero solamente para mirar, digamos, eh, em, voy a buscar, espérense, una posibilidad, digamos, de cómo puede ser entendido esto, ¿no? Voy a buscar la página a ver si solamente para mostrarles cómo esto se puede entender, digamos. Eh, ya me pasé, espérense, acá. Y entonces tenemos acá lo siguiente. Entonces, primero miremos vamos a leer primero esta cita, ¿no es cierto? Dice, puesto que el hombre nace de una raza y dentro de ella su cultura, educación y mentalidad tienen carácter genético. O sea, viene de alguna manera algo que se transmite, por así decirlo, como dice, en los propios genes, en la estructura de las personas. Dice, de ahí, esos caracteres nacionales tan peculiares y tan profundamente impresos en los pueblos más antiguos que se perfilan tan inequívocamente en toda su actuación sobre la tierra. O sea, es algo que no solamente se expresa, ¿no es cierto?, en una suerte de cultura, qué sé yo, en Europa, sino que según Herder, de la visión muy del siglo XVIII, lo que llamamos, ¿no es cierto?, la historia, como dice ahí, de la humanidad, ¿no es cierto?, es una expresión universal.
Dice, así como la fuente se enriquece con los componentes, fuerzas activas y sabor propios del suelo donde brotó, así también el carácter de los pueblos antiguos se originó de los rasgos raciales, la región que habitan, el sistema de vida adoptado y la educación, como también de las ocupaciones preferidas y las hazañas de su temprana historia que le eran propias. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunos elementos que expresaría, ¿no es cierto?, de alguna forma, según esta perspectiva, el carácter de los pueblos, ¿no es cierto? Los rasgos raciales, es decir, lo que llamamos etnia hoy día, aunque en el siglo XVIII lo étnico, antes de Darwin, tenía una visión un poco distinta a la como la miramos después de Darwin, ¿no? La región que habitan tiene una territorialidad, no solo porque habitan un territorio, sino que porque los rasgos del territorio de alguna forma le imprimen a la cultura un aspecto especial, según Herder. El sistema de vida que adoptan, que de alguna forma está relacionado con lo anterior, ¿no? La educación, pero también las ocupaciones preferidas y las hazañas de su temprana historia. O sea, qué cosas son las que les son propias. Las costumbres de los mayores penetraban profundamente y servían al pueblo de sublime modelo, por lo tanto, se transmiten de alguna forma de generación en generación. Esto es lo que llamaría, o lo que llama, perdón, Smith, la esencia inmutable de la nación, bajo diferentes formas, digamos. Esto es lo que sería, digamos, de esta perspectiva se podría ver esta esencia inmutable. Ahora, si ustedes quieren mirar esto en el propio texto de Herder, aparece acá, como les dije, la página del libro que yo les puse, 266, de el medio por excelencia de la cultura humana es el lenguaje. Acá ustedes pueden mirar cómo, no lo vamos a mirar acá en esta clase, digamos, cómo él analiza el lenguaje como una forma de construcción de identidad de las sociedades, ¿no es cierto? Em, También, ¿no es cierto?, él hace un análisis de los distintos tipos de lenguajes que tienen en Europa, ¿no es cierto?, de idiomas. Voy a mirar acá, aparecen acá en la, ¿cómo se llama eso? En el índice. Em, y, ¿no es cierto?, uno puede ver, ¿no es cierto?, cómo esto lo vincula Herder directamente con el propio idioma germano. O sea, de alguna forma Herder dice que los idiomas germánicos transformaron en el mundo gracias a la influencia principalmente, en Europa, perdón, gracias a la influencia principalmente de- del latín, ¿no es cierto? El latín va a transformar el idioma, digamos, germánico que se hablaba en Europa. Y entonces, esto, ¿no es cierto?, puede mostrar cómo una parte de los germanos mantienen su idioma, ¿no es cierto?, y otros se ven imbuidos por el latín. Y comparando principalmente a lo que es el germano de Gran Bretaña, sobre todo, que se habla, ¿no es cierto?, el idioma de origen germano que dio origen al inglés actual, o del siglo XVIII también, y a los idiomas, distintos idiomas de lo que hoy día conforma Alemania. Entonces uno, desde el punto de vista de Herder, podría pensar que esa raíz germana de alguna forma se transformó con el latín en el inglés, que el inglés es un idioma, como ustedes saben, es un idioma, digamos, es prácticamente doble, ¿no? O sea, es tanto latín como germano. De hecho, ahí tiene palabras latinas y al mismo tiempo tiene palabras germánicas, se pueden utilizar ambas, ¿no? Y la estructura del inglés, si uno mira desde el punto de vista también, ¿no es cierto?, de la estructura lingüística, digamos, tiene menos germano, tiene menos del origen germano que el alemán, por ejemplo. O sea, la estructura del idioma, cómo se organizan las frases, en fin, cómo se ponen los verbos, es diferente. O sea, no porque uno sepa alemán, necesariamente va a tener más facilidad para estudiar el inglés, por ejemplo. Pero si uno lo mira también con el francés, que también es una mezcla germánica latina, se da cuenta que tiene un aspecto latino muy, muy tan relevante que es considerado como parte de los idiomas latinos, digamos, de origen latino, como de Europa. Y tiene también, sobre todo en la fonética, en el caso del francés, mucho más germánico que la fonética creo yo, digamos, en mi perspectiva, un poco como, digamos, como usuario de las lenguas, más que como conocedor del idioma, ni mucho menos. Aquí puedo
incurrir en muchos errores, y me disculpan, pero desde el punto de vista de Herder, uno lo podría un poco mirar así, o sea, comparar esos idiomas, y Herder de alguna forma em, em, declara o concluye que el único lugar donde efectivamente se ha pervivido, ¿no es cierto?, la esencia de lo germánico ha sido en Alemania. Por lo tanto, es ahí donde la cultura-nación se expresa con mayor fuerza, la cultura nacional, en los reinos germánicos de lo que hoy día llamaríamos Alemania, que en el siglo XVIII no existía, por supuesto, como lo concebimos hoy día. Entonces, si quieren mirar esto, verdad que el índice está al final. Si quieren mirar esto con más detalle, ustedes pueden revisarlo o pueden, digamos, consultarlo lo podemos conversar. A ver, pero quería solamente mirar, para terminar con esto, esto es un libro enorme, por supuesto, ¿no es cierto?, hecho de por mucho tiempo, pero que es uno de los clásicos. Uno siempre termina estudiándolos porque son muy relevantes para entender cómo funcionan las ideas. Digamos, acá pueden mirar el índice y pueden mirar qué parte. Ahora se me puso lento la computadora y está un poco pesado este PDF. ¿Cuál es lo que está? Sí, es como ve todos los pueblos del mundo, de la humanidad, entonces los va analizando por lugar, ¿no es cierto? Y ahí uno puede entender. No lo vamos a ver ahora porque si no va a ser mucho tiempo. Y ya como que me aburrió esto. Bien, volvamos a la PPT. Y entonces, en conclusión, podremos mirar como estas dos perspectivas, tanto, ¿no es cierto?, la mirada de la nación em, como artefacto cultural, o la mirada de la nación como depósito histórico, ¿no es cierto? Son las dos entradas que nos permiten entender el tema y cómo se va configurando esta discusión. Em, Bien. Vamos a ver otra cosa. No sé si hay preguntas antes de continuar. Voy a pausar la grabación mientras tanto. Entonces, otro objetivo que yo tengo para entrar en este tema, para que ustedes puedan discutirlo, digamos, es entender, y con esto vamos a ir cerrando la clase hoy día, de la semana, digamos, también, es entender cómo este concepto de nación, y con esto es lo último que vamos a ver para las concepciones de estos autores como Hobsbawm, Anderson, Smith, suponen ciertos elementos que hay que también entender. No solamente hay que mirar esto de la perspectiva de cómo se ha ido construyendo estas nociones, sino también, ¿no es cierto?, cómo se han ido entendiendo a través de la historiografía, principalmente europea. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que la idea de naciones como construcciones, que un poco la visión de Renan, ha sido la que ha primado a partir de fines del siglo XIX, perdón, fines del siglo XX, y ya en el siglo XXI, o sea, de los últimos, qué sé yo, 20 o 30 años. Y acá volvemos a los autores, ¿no es cierto?, Hobsbawm, Anderson, Smith, que son los que han trabajado este tema, y sobre esto se han construido muchas perspectivas para África, para el Medio Oriente y para América Latina también, y de ahí, ¿no es cierto?, la idea de construcción de naciones, como el libro digamos, que yo les puse en este curso, que de alguna manera sintetiza estas perspectivas para América Latina. Evidentemente esto supone una idea no esencialista de nación. Aquí no estamos en una visión de Herder, de que hay una suerte de aspecto inmutable ¿no es cierto?, ha construido las naciones, sino más bien a los poderes que transforman las naciones modernas. Así como las naciones modernas se han ido formando y se han ido construyendo a través de tradiciones inventadas, ¿no es cierto?, a través de mitos o a través de imaginaciones. Es un poco la perspectiva. Por lo tanto, la nación ya no sería una realidad transhistórica, no se ve de esta perspectiva, o sea, no hay una visión herderiana, por así decirlo, sino más bien hay que estudiar, ¿no es cierto?, los orígenes de la nación, y sobre todo entender el momento en el cual nace. Por eso es que es muy importante el siglo XIX, porque justamente es el momento en el cual las naciones se construyen. Eso es lo que
estos autores miran, y por eso que miran mucho el siglo XIX y sobre todo, ¿no es cierto?, en Europa y para América Latina es fundamental, ¿no es cierto?, el periodo que estamos revisando. Esta idea de nación construida, ¿no es cierto?, implica el estudio de una realidad imaginaria y simbólica, como hemos visto, ¿no es cierto?, como yo mismo lo he criticado, más que, ¿no es cierto?, más cercana al mundo de los actores, como que una suerte de naturaleza universal, ya vemos ya que no tiene una existencia transhistórica. Uno de los autores que ha trabajado estos temas es Anderson, y yo puse el texto de él si no me equivoco, en un curso, pero si no lo puedo poner, y habla de la famosa idea de las comunidades, ¿no es cierto?, imaginadas, que son comunidades políticas, imaginadas, ¿no es cierto?, a pesar de que la gente no se conoce entre sí, supone que conforma un grupo, ¿no es cierto?, y decir que conforma una comunidad. Esto está muy vinculado a la idea más de que nació en un inicio, a la noción de comunidad, ¿no es cierto? Y estaba pensando que quizá hay una influencia de Max Weber sobre esta idea de comunidad. Él hace la diferenciación entre comunidad y sociedad en sus textos, que lo escribió a principios del siglo XX. Debieras leerlo a Max Weber, probablemente para entender esta idea de comunidad, y que es tan necesaria en estos momentos que estamos viviendo en Chile, donde queremos que la comunidad se exprese en un trabajo constitucional. Y justamente, si uno mira esta visión de Anderson de comunidad, se parece un poco habría que ver si hay una influencia, y no lo sé, de Max Weber sobre esta idea, esta diferenciación em, entre sociedad y comunidad, o Gesellschaft, comunidad, ¿no es cierto? Esa noción que es bien importante para entender cómo se va conformando estas ideas. Eh, no solamente hay una comunidad, sino que también hay un poder unificador de la nación. Es decir, la nación construye es una forma de construcción de comunidad, una de las tantas, pero según la más importante. Eh, en primer lugar, ¿no es cierto?, es limitada, o sea, no puede integrar a todos, por lo tanto deja fuera, la comunidad al dejar fuera, ¿no es cierto?, ejerce una discriminación que puede ser obviamente muy negativa, pero que también puede ser para construir la propia comunidad. Las comunidades se construyen a sí mismas de alguna forma gracias a estos límites. Es soberana, es decir, sus actos no tienen una fuente más que ella misma, o sea, obedece a la soberanía nacional. Y como decía acá, conforma una comunidad. Hay elementos en común como el idioma, las costumbres, la religión, que de alguna manera se expresan en esta comunidad. Em, el- Al enfocar solo la dimensión política de la nación, se hace imposible apreciarla en toda su complejidad político-cultural. Entonces, eso es un poco lo que se desprende de la perspectiva de Anderson, que no hay que verlo solamente como si fuera una comunidad política, y nosotros podríamos mirar acá cómo se fueron formando las comunidades en América Latina, lo que es hoy día, qué sé yo, los países como Argentina, Chile, Perú, etcétera, ¿no es cierto?, en una complejidad político-cultural, donde la religión, por ejemplo, juega un papel. Lo vamos a ver en el caso de México en la próxima clase, para entender, ¿no es cierto?, el papel que juega eh, la religión, pero también el papel que juega en Brasil. Lo vamos a mirar, las figuras políticas asociadas a mirar como cuasi religiosas, como si fueran imágenes sacadas de la Biblia, que se transfieren de alguna forma a los líderes políticos. Eso ocurre, digamos, hasta hoy día, de hecho. Entonces, no hay que separar la política de los otros elementos de la sociedad porque si uno lo hace, no entiende esta complejidad político-cultural. Es un poco la perspectiva que hay que utilizar, y que yo les pido que utilicen también ustedes. Ahí yo lo comparto. Yo no comparto todas las ideas de los autores que trabajo. De hecho, a veces comparto bien pocas ideas con los autores que enseño, pero bueno, hay que enseñarlos porque son los clásicos, y uno tiene que tener una perspectiva siempre crítica sobre esto, ¿no? Siempre crítica. Nunca tomarlos como si fueran una suerte digamos, de manual. Pero sí, esta parte me interesa a mí, porque la complejidad político-cultural es lo que permite entender esta dimensión de la comunidad más allá, digamos, de una visión superficial. Lo interesante para Anderson es cómo la comunidad se imagina a sí misma, cómo se constituye, se entiende a sí misma como grupo.
Y ahí donde Anderson le ofrece una entrada para entender un poco esta perspectiva, que son los medios impresos. Imprimir, ¿no es cierto?, texto fue crucial para la conformación de las comunidades imaginadas y de hecho, después de la independencia, es uno de los aspectos que más se destaca en la bibliografía, el hecho de que se impriman textos, se impriman pasquines, se impriman, digamos, diarios o libros en América. Incluso en el caso de Chile, prácticamente las imprentas llegan con la independencia, digamos, o son parte de cómo la independencia se va originando en América Latina, digamos, el hecho de poder imprimir. Y aquí, ¿no es cierto?, es lo que se llama un artefacto cultural, que es lo que permite entender la formación de estas comunidades, ¿no es cierto?, en textos como, sobre todo como las novelas y los periódicos. Los periódicos van a jugar un papel bien importante porque siguiendo también la perspectiva de Habermas, los periódicos permiten construir lo que se llama la esfera pública. La esfera pública está construida en la prensa escrita, no como hoy día que está sobrepasada por la prensa escrita, por supuesto, pero que más bien la esfera pública hoy día es imagen más que texto. Pero en el siglo XIX es más texto que imagen por motivos técnicos también, ¿no? De la época. Entonces, ¿cómo se construye este artefacto cultural en esta esfera pública? Es algo que este autor mira. Em, el otro que es muy relevante para esto, ¿no es cierto?, es Hobsbawm, que yo también puse el texto, ¿no es cierto?, en el curso, que analiza un poco esta idea de las tradiciones inventadas, y cómo de alguna forma las costumbres, las convenciones, las rutinas se inventan, en algún momento se formalizan y se transforman en ritos, de alguna forma, eh, que se imponen por mecanismos de repetición. Él lo hace estudiando lo que es em, los ritos, ¿no es cierto?, en Gran Bretaña, pero uno lo podría, ¿no es cierto?, instalar también para otros lugares del mundo, cómo se instalan estudiar, perdón, cómo se instalan estas convenciones, estas rutinas, y pareciera que siempre hubiesen existido, pero simplemente son mecanismos de repetición a partir de la cual las sociedades van construyendo lo que llama el otro autor Anderson, ¿no es cierto?, estas comunidades. Y aquí es que mi diferencia muy grande con estos autores, ¿no es cierto? Sobre todo Hobsbawm, le da mucha importancia a las élites porque las élites son las que hacen un ejercicio, lo que él llama ingeniería social, logrando la conexión en un proceso generado desde arriba. Em, y yo creo que en este momento nosotros estamos en una situación de nuestra historia, no solamente en Chile, donde ya podemos mirar no solamente cómo se forman desde arriba las comunidades, las nociones, sino que cómo se forman desde abajo. Entonces ahí hay que mirarlo un poco abajo en el sentido, digamos, no abajo ni arriba en el sentido de algo bueno o malo, ni algo superior o inferior, ni mucho menos. Por supuesto, eso evidentemente no, lo niego claramente acá, sino que me refiero a cómo se construye desde el poder, como ingeniería social de las élites, versus cómo se puede construir una base social en las comunidades. Y ahí donde tal vez habría que entender, y hago un paréntesis acá, el concepto de Max Weber sobre comunidad. Eh, si a alguien le interesa ese concepto de comunidad, Max Weber me puede escribir y yo les puedo mandar le puedo decir en qué parte del libro de Max Weber lo pueden estudiar. El libro se llama Economía y Sociedad en castellano, ¿no? El libro, sí. Bien, entonces, esta idea de ingeniería social es un poco lo que yo discuto acá, ¿no es cierto? Podemos discutir, sobre todo entendiendo eh, que las comunidades, ¿no es cierto?, construyen en el fondo en la base social. El último autor, ¿no es cierto?, que es interesante, que yo lo he mencionado varias veces, Anthony Smith, ¿no es cierto?, que critica estas visiones, sobre todo con algunas preguntas básicas, ¿no es cierto?, ¿qué significa que algo sea imaginado o inventado? ¿Significa que no existe, que es construido ex nihilo? ¿O que toma algo de lo que efectivamente existía en el momento? Si es un proceso individual, como dice, ¿no es cierto?, de alguna forma el propio Anderson, ¿cómo se traspasa el medio social? También uno podría pensar cómo se traspasa desde arriba en esta ingeniería social hacia abajo. Y también podría pensar cómo se traspasa al medio social algo que es pensado de forma individual. Dice, la nación solo vista como los que unos imaginan, pone un énfasis en los grupos elitarios, que es lo que he estado criticando acá yo. Ellos se ponen en el papel principal de las naciones, como si las naciones son construidas
por los de arriba y que calza muy bien con las visiones un poco de la clase alta, digamos, que se cree a sí misma como la constructora de la nación en América Latina, en Chile lo podemos ver muy bien. Y esto tiene varios supuestos previos, ¿no es cierto? Varios presupuestos. Primero, que los textos constituyen la herramienta para la construcción de naciones, ¿no es cierto? Y aquí, evidentemente, es complicado entender, sobre todo en un momento en el siglo XIX, donde prácticamente la mayor parte de la población no sabía leer y escribir, o no tenía acceso a la prensa, a pesar de que la prensa y el espacio público va a ser mucho más desarrollado que el que tenemos o en términos de prensa escrita hoy día, ¿no? Evidentemente. Entonces hay que preguntarse cómo la gente pudo haber leído si no sabía leer, ¿no es cierto? Y haberse formado una idea de nación. En segundo lugar, se sobreestima la idea de que todo fue construido desde arriba, como lo he criticado muchas veces. Y finalmente se asume un punto de vista muy racional. Las masas son receptores que se dejan llevar por la escritura de las élites, como si las élites pensaran racionalmente cómo transformar eh, al mundo, digamos, o al mundo que ellos viven, a sus naciones, y lo van construyendo de esa manera. Eso también tiene una perspectiva bastante racional para entender la historia, y sabemos que la racionalidad ocupa una parte más bien mínima del acontecer social. La mayor parte de las cosas que nosotros construimos, cómo nos imaginamos y cómo construimos comunidad, son aspectos irracionales. Tiene que ver con los sentimientos. Aquí la historia de los sentimientos no entra, que es una perspectiva muy interesante de los últimos años para estudiar, digamos, cómo sienten las personas, cómo siente la gente, cómo se ve reflejada, ¿no es cierto?, en, lo- en lo- en la cultura, en el lenguaje, en los líderes, o las mujeres líderes, digamos, líderes, en algún momento, digamos, cómo constituye esto. Y aquí donde nuevamente entramos en la pregunta de Anderson: ¿esto es un proceso individual y cómo se transforma en un proceso social? O al revés, un proceso social que se expresa en un proceso individual. Es algo que hay que pensar. Finalmente, la noción de invento tiende a ignorar el conjunto de relaciones entre nuevas y viejas tradiciones. El invento no es solamente un acto mecánico, que no tiene relación con las complejas maneras a través de las cuales las ceremonias se relacionan con las antiguas prácticas. Hay que mirarlo de esta manera, ¿no es cierto? No mirar cómo las tradiciones se inventan ex nihilo, sino que cómo se vinculan con prácticas antiguas. Por lo tanto, hay que revisar todo lo que es la red cultural y social preexistentes. Por eso Smith, creo que uno de los tres autores que he puesto acá, de los más eh, eh, reveladores para entender este fenómeno. No basta con detenerse los inventores, es necesario entonces analizar los mecanismos que relacionan tales nociones con fenómenos previos. Es decir, el nation builder, quizás más que un inventor, uno podría pensar, es un mediador de la comunidad eh, con el poder, o entre comunidades, o de la propia comunidad en sí misma. Hay que mirar un poco esta noción que a mí me interesa mucho, de mirar a estos personajes más como mediadores, que están dentro de un espacio, de una red. Hay que mirarlo un poco de esa manera. También lo que acabo de decir anteriormente, mirar los aspectos afectivos sentimentales de esto, no solamente los elementos racionales de las construcciones de naciones. También el aspecto de género representan un papel. Eh, ¿Cómo incluir aspectos axiológicos, religiosos? Eh, si no, vamos a pensar que la nación solamente es una construcción racional, por lo tanto masculina y elitaria. Y sabemos que no es así. Eh, no es evidentemente solo masculina, no es solamente elitaria, ni mucho menos solamente racional, sino que tiene aspectos de valores, o sea, axiología, tiene aspectos de creencias religiosos, tiene aspectos de género que también hay que estudiar, porque evidentemente tiende a privilegiar el género masculino, como el poder funciona, digamos, en nuestra sociedad, tiende a- a discriminar a las mujeres, digamos, eso está estudiado, y hay que mirarlo un poco de esta perspectiva. Y finalmente hay elementos llamados negativos, que en realidad no son negativos en sí mismos, como los prejuicios, los temores y los estereotipos, son maneras de construirse un, una propia comunidad. Pueden llegar a ser muy complejos, como lo fue la Alemania nazi, y como lo es, que es su aspecto más extremo, ¿no? Por supuesto, pero puede ser complejo
siempre, pero los prejuicios y temores y estereotipos son parte de la manera que nosotros construimos las comunidades. No son ni buenos ni malos en sí mismos, son parte de una manera de entenderse a las comunidades, de construirse límites. Perdón. Em, de modo que también hay que mirar las prácticas xenófobas, las segregaciones como maneras de entender las comunidades, de cómo las comunidades se conforman a sí mismas. Em, y no porque uno crea que son aspectos negativos de cómo funciona nuestra cultura, de hecho, yo también creo que lo son, ¿no? Eso no significa que no podamos entenderlas, justamente hay que entenderlas porque aparecen siempre, digamos, en cualquier momento. Voy a, em, ¿cómo se dice? Detener la grabación.